Los presupuestos que ha presentado el Gobierno vasco para el año que viene priorizan el pago de la deuda y la construcción del tren de alta velocidad frente a la necesidad de cubrir las necesidades sociales. No es verdad que no haya recortes. Por ejemplo, destinan 118 millones de euros menos que en 2009 a salud, 262 millones de euros menos que en 2009 a educación, 110 millones de euros menos. Estamos a la cola de la OCDE en gasto público en educación y sanidad, y estos presupuestos también mantienen los recortes de la cuantía de todas las prestaciones sociales, incluida la RGI o las ayudas a la conciliación que aprobó en su día el Gobierno de Patxi López. Nos encontramos también ante unos presupuestos que están condicionados por la política fiscal. Las diputaciones forales gobernadas por partidos diferentes como el PP, PNV y Bildu han estimado que el año que viene van a recaudar una cantidad de dinero totalmente insuficiente para cubrir las necesidades sociales, y eso supone que renuncian a cambiar la fiscalidad para ponerla al servicio de las necesidades que tenemos en este país. Por tanto, él a lo que reclama es un cambio radical de las políticas presupuestarias y también de las políticas fiscales.